La astronomía es sin duda una de las ramas científicas que los griegos desarrollaron con más decisión y probablemente con mejores éxitos. Junto con la matemática y la mecánica, será una de las disciplinas científicas que más importancia tendrán en el mundo antiguo. Como bien sabemos, la astronomía tenía funciones de carácter práctico, pero también político. Era una manera de establecer los ciclos temporales, era una manera de saber cuándo era momento de empezar ciertos procesos agrícolas, era una mejor manera de comprender el mundo que nos rodeaba. Es interesante pensar que cuando volteamos a ver el cielo, observamos e interpretamos los fenómenos a partir de lo que la ciencia nos ha dicho sobre ellos. De tal manera que si vemos al Sol, nosotros nos lo representamos como una esfera en torno a la cual la Tierra está dando vueltas. Si nosotros vemos a las estrellas, nos las imaginamos como distintos cuerpos voluminosos que se encuentran a distintas distancias de la Tierra. Pero si observamos con detenimiento, nos daremos cuenta que estas interpretaciones están muy sesgadas por lo que la ciencia nos ha enseñado de ellos. En realidad, cuando uno ve el cielo, fácilmente se puede imaginar una especie de bóveda celeste, una gran cápsula en donde estamos nosotros metidos en el centro, y que en esta cápsula se encuentran, por ejemplo, fijos ciertos puntos luminosos que corresponderían a las estrellas. Más o menos eso es lo que se imaginaban los antiguos. Por ejemplo, que los cuerpos celestes fueran voluminosos, tridimensionales, no se supo sino hasta aproximadamente el siglo V d.C., cuando un gran meteorito cayó en la zona de Turquía y se especuló de que efectivamente aquello que estaba en el cielo era también voluminoso, que no era simplemente una especie de estampa pegado en esta gran bóveda celeste. Durante muchos siglos se discutía si lo que veíamos en el cielo eran efectos ópticos o fenómenos atmosféricos, o si más bien se trataba efectivamente de cuerpos con una entidad real que estaban girando en torno a la Tierra. Existen varios mitos sobre qué es lo que pensaban en general la mayoría de los astrónomos en la Edad Antigua. Por ejemplo, se suele pensar que hasta aproximadamente el siglo XV, esto es, con las expediciones que intentaban dar la vuelta a la Tierra, estamos hablando de Colón, estamos hablando de Magallanes, se suele pensar que hasta ese momento se creía que la Tierra era plana. Esto es falso, que la Tierra redonda se sabe desde antes del siglo IV a.C. y había observaciones astronómicas que permitían sospechar de que la Tierra era efectivamente una esfera y no un plato o un disco, como se suele decir. Otro mito común sobre la astronomía antigua es que se creía que la Tierra era necesariamente un cuerpo inmóvil. Esto, si bien era algo que mucha gente sostenía, no era necesariamente una opinión compartida por todos los astrónomos de la antigüedad, como vamos a ver. En tercer lugar, también se suele decir que la astronomía antigua asume que la Tierra está en el centro del universo. Esto, nuevamente, como veremos, hay que introducirle muchos matices, porque realmente no era ese un principio general de la astronomía de los griegos. En realidad, la astronomía antigua era mucho más complejo que eso. Existen muy diversos modelos de distintos autores que intentaban explicar los movimientos celestes de maneras diversas y a través de distintos métodos. La diversidad de esos métodos, la diversidad de estos modelos cosmológicos, radica en que un observador cualquiera sobre la Tierra tiene que en general explicar tres movimientos distintos. El primero de ellos es el movimiento diurno. Esto es, el movimiento que se genera por el movimiento de rotación de la Tierra y que dura aproximadamente 24 horas. Esto es, cada 24 horas la Tierra da una vuelta entera y se genera una ilusión óptica de que es el firmamento el que está dando una vuelta en torno a nosotros. El segundo movimiento es el movimiento anual, que es provocado por el movimiento de traslación. Esto es, si yo todos los días salgo a observar el cielo a la misma hora, no me voy a encontrar con la misma configuración, sino que día con día voy a ver cómo se va desplazando poco a poco el cielo cada día. Este proceso dura 365 días aproximadamente hasta que regresamos a la misma configuración que observamos un año atrás. Y finalmente, y este es el punto más difícil para la astronomía antigua, tienen que explicar el movimiento de los planetas. El movimiento de los planetas no es un movimiento regular, es un movimiento que no corresponde al de las estrellas fijas. Precisamente por eso llamamos, o por eso los antiguos llamaban a las estrellas fijas,
porque entre sí tenían un movimiento coherente y constante. Siempre se observaban dispuestas en la misma posición. No así los planetas, que, además de tener su propia trayectoria, realizaban movimientos que no eran coherentes con el movimiento de traslación de las estrellas. Por eso se llamaban planetes, errantes, vagabundos. Este movimiento de los planetas se conoce como movimiento retrógrado. Es este movimiento retrógrado el que va a introducir muchas complicaciones para dar explicación de cómo está configurado el cielo. En efecto, para explicar el movimiento diurno y el movimiento de traslación, bastaba postular dos esferas. Una esfera sobre la cual estuviera montado el firmamento que girara cada 24 horas y otra esfera que girara cada 365 días. Pero para explicar el movimiento de los planetas se requerían de artificios mucho más complicados que esos. Es esta complicación la que genera distintos modelos cosmológicos que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos un simulador de lo que nosotros vemos habitualmente en una noche despejada. Observamos el horizonte y observamos estrellas y algunos planetas. El movimiento diurno es el que vamos a ver a lo largo de esa noche, en que las estrellas se mueven muy lentamente, siempre desde el oriente hacia el poniente. Vamos a hacerlo un poco más rápido. Eventualmente se vuelve de día, las estrellas desaparecen y después volvemos a encontrar la noche. Este es el movimiento diurno, el que genera el día y la noche. Si nosotros pudiéramos desaparecer la atmósfera, veríamos cómo el Sol acompaña a las estrellas en ese movimiento diurno. Ahí está el Sol y las estrellas moviéndose del oriente al poniente. Algo muy distinto es el proceso de traslación, en donde encontramos que si observamos el cielo a la misma hora cada día, los planetas, las estrellas, las encontraremos ligeramente desplazadas. Ahora no voy a mover las horas del simulador, sino que me voy a mover los días del simulador. Cada que yo mueva aquí será un día distinto. Esto es exactamente a la misma hora, en concreto a la 1:07 de la tarde. Pero cada día los planetas se encontrarán en un lugar distinto. Vean cómo se sigue moviendo nuevamente de oriente a poniente. Si yo avanzara 365 días de esto, encontraría otra vez la configuración original. Vamos a observar el comportamiento de un planeta en su momento de movimiento retrógrado. Vamos a analizar a Mercurio, que para el día 13 de agosto del 2020 estaba muy cercano al Sol. Si nosotros avanzamos la línea del tiempo, vamos a ver cómo Mercurio, el Sol y el resto de las estrellas y los planetas más o menos continúan con una trayectoria traslacional uniforme. Sin embargo, en algún punto, Mercurio se empieza a frenar e incluso empieza a hacer su movimiento retrógrado. Hace este bucle hacia atrás, ya no continúa con el movimiento traslacional. Si continuamos, vemos cómo da el bucle y después regresa al movimiento traslacional. Se trata, en efecto, de un movimiento anormal que, como se puede ver, no corresponde con el que está haciendo Saturno, Júpiter o el Sol o Venus. Este es el movimiento retrógrado que los antiguos batallaban para explicar con la mera utilización de esferas y de órbitas circulares. Este movimiento de los planetas se conoce como movimiento retrógrado. Es este movimiento retrógrado el que va a introducir muchas complicaciones para dar explicación de cómo está configurado el cielo. En efecto, para explicar el movimiento diurno y el movimiento de traslación, bastaba postular dos esferas. Una esfera sobre la cual estuviera montado el firmamento que girara cada 24 horas y otra esfera que girara cada 365 días. Pero para explicar el movimiento de los planetas se requerían de artificios mucho más complicados
que esos. Es esta complicación la que genera distintos modelos cosmológicos que vamos a ver a continuación. Uno de los modelos cosmológicos más antiguos es el de Filolaos, un filósofo pitagórico que propuso un modelo que curiosamente no es un modelo geocéntrico. En el centro de este modelo cosmológico se encuentra lo que se conoce como el fuego de Hestia, y en torno a él se encontraba girando la Tierra, una antitierra y los 5 planetas observables a simple vista. Esto es Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Las razones que tenía Filolaos para postular el fuego de Hestia eran razones sobre todo mitológicas o religiosas. Las razones que tenía para postular una antitierra, esta antitierra está girando constantemente en torno a la Tierra, pero del otro lado del fuego de Hestia, es decir, a las espaldas de la Tierra, de tal manera de que no se puede ver nunca en el firmamento, y sin embargo, Filolaos la postula. Las razones que tenía para postularlas eran de carácter filosófico y científico. Filosófico porque Filolaos está buscando que su modelo cosmológico tenga 10 astros, para que tenga así un número redondo, que como sabemos los pitagóricos pensaban que el número 10 era un número especial. Por otra parte, también tiene una razón científica. Filolaos piensa que dado que encontramos habitualmente en el firmamento muchos más eclipses de luna que eclipses de sol, se requería de otra Tierra que pudiera generar esos eclipses de manera constante. Y entonces, por esta razón piensa que es necesario postular una antitierra que siempre estará del lado contrario al que nosotros vemos del firmamento, pero que es capaz de generar eclipses que nosotros sí podemos ver desde nuestro punto de vista. Otro modelo bastante conocido es el de Hicetas y Ecfantos. Este sí que es un modelo geocéntrico y digamos que responde a nuestro imaginario más habitual de lo que significa un modelo geocéntrico de la antigüedad. La Tierra se encuentra en el centro, pero no inmóvil, sino con un movimiento diurno, y el resto de los planetas se encuentra en órbitas concéntricas respecto a la Tierra. Los planetas giran en torno a ella, describiendo el movimiento traslacional, mientras que la Tierra hace el movimiento rotacional. En el contexto de la Academia Platónica, explicar el funcionamiento de las orbes celestes fue un tema muy importante. De hecho, surgen de ahí 3 modelos de suma relevancia. Uno de ellos es el de Heráclides del Ponto, o Heráclides Póntico. El modelo de Heráclides lo que postula es a la Tierra en el centro, a el Sol, a la Luna, a Marte, Júpiter y Saturno girando en torno a la Tierra, pero en torno al Sol postula unas órbitas en torno a las cuales gira Mercurio y Venus. Esta distinción de los planetas que giran en torno al Sol y los que giran en torno a la Tierra tiene relevancia porque distingue precisamente entre lo que nosotros llamamos los planetas internos y los planetas externos del sistema solar. Es decir, aquellos que están entre la Tierra y el Sol y aquellos que están más allá de la Tierra. El modelo de Eudoxo, probablemente junto con el de Ptolomeo, sea uno de los modelos más importantes de la antigüedad. Eudoxo lo que hace es un modelo matemático. Lo que él quiere es explicar cómo se podría describir matemáticamente toda la bóveda celeste. El modelo de Eudoxo es bastante complicado porque intenta representar el movimiento retrógrado de los planetas con un sistema de órbitas empotradas una sobre otra, de tal manera que el movimiento de una órbita se sumaría al de otra órbita para generar ese movimiento en forma de bucle tan particular de los planetas. Así, para cada planeta, Eudoxo postula 4 esferas. Cada una de estas esferas gira a diferentes ritmos y explica un movimiento diferente. La primera esfera explica el movimiento diurno y entonces dará una vuelta a la Tierra cada 24 horas. La segunda esfera explica el movimiento traslacional y entonces esta dará una vuelta cada 365 días. Las últimas 2 esferas, la tercera y la cuarta, generan juntas un movimiento único que en el cielo se observa como el movimiento retrógrado de los planetas. En la siguiente simulación podemos encontrar una descripción del modelo de Eudoxo. En dorado vemos a un planeta que está empotrado en un sistema de 2 órbitas también doradas.
El trabajo de estas dos órbitas juntas, cuando se mueven, genera esta especie de movimiento con una figura de un 8 recostado. Este es el movimiento que explica precisamente la retrogradación de los planetas. Si agregamos una órbita roja, explicamos ahora el movimiento de traslación, y este especie de 8 ahora se va viendo como un bucle que avanza a lo largo de la órbita traslacional. La primera órbita es la del movimiento diurno, que explicaría el movimiento a lo largo de los días. Así es como Eudoxo imaginaba que funcionaba el sistema de las órbitas celestes. El modelo aristotélico es muy parecido al modelo de Eudoxo. La diferencia es que Eudoxo estaba proponiendo un modelo matemático, esto es, él no se preocupaba por pensar si las esferas de las que hablaba eran esferas materiales o de qué estaban compuestas o cómo era posible que convivieran tantas esferas simultáneamente sin colapsar entre sí. En cambio, Aristóteles, siendo un filósofo natural, lo que busca es explicar en qué consisten esas esferas, y estas esferas entonces no pueden chocar entre sí ni atravesarse mutuamente, y tiene que postular entonces más esferas. Estamos hablando de cerca de 50 y tantas órbitas las que tenía que postular Aristóteles para tener a todos los planetas explicados sus movimientos, lo mismo que el Sol, la Luna y las estrellas fijas. Una mención especial merece Aristarco de Samos en torno al siglo III a.C. Aristarco de Samos, a pesar de que no tenemos muchos datos de él, y lo sabemos principalmente por una reseña que hace Arquímedes en un texto llamado El contador de arena, Aristarco lo que propone es un sistema en donde el Sol se encuentra en el centro y en torno a él giran todos los planetas. Esto es curioso porque es prácticamente el sistema copernicano tal como lo conocemos nosotros. Sin embargo, este sistema, el mismo Arquímedes lo señala, tenía el problema de que implicaba con necesidad que los límites del firmamento tenían que ser de unas dimensiones enormes. Un problema que el resto de los modelos cosmológicos no lo tenía. ¿Por qué el heliocentrismo implicaba que los límites del firmamento fueran considerablemente superiores que un modelo geocéntrico? Bueno, la respuesta es la siguiente. Si la Tierra se estuviera moviendo en torno al Sol, quiere decir que la Tierra estaría constantemente cambiando su distancia relativa respecto a esta gran bóveda celeste donde estaban las estrellas. Eso quiere decir que a veces tendríamos que estar más cerca de algunas estrellas y a veces tendríamos que estar más lejos de algunas estrellas. Esta diferencia de distancias, si el universo fuera de un tamaño determinado, se tendría que observar a simple vista. Es decir, nosotros al dar vuelta al Sol tendríamos que saber cuando estamos más cerca o más lejos de determinadas estrellas. Y esto no es así. A simple vista nosotros no podemos percibir ninguna aproximación o ningún alejamiento de las estrellas. Este fenómeno se llamaba el fenómeno de paralaje. Dado que no existe el fenómeno de paralaje, los antiguos suponían que el universo era de unas dimensiones reducidas, muy grandes, pero no desproporcionadamente grandes respecto a la distancia que había entre los planetas. Esta es la razón por la que el modelo de Aristarco no se veía como un modelo viable para explicar el sistema cosmológico. Se tendría que pensar que las estrellas estaban a una distancia casi infinita, lo cual en ese momento no se pensaba plausible. Podemos ver cómo lo dice Arquímedes literalmente en un texto en el contador de arena. Sin embargo, Aristarco de Samos ha publicado ciertos escritos sobre la hipótesis astronómica. La presuposición que se encuentra en este escrito implica que el universo es bastante más grande de lo que hemos dicho antes. De hecho, él comienza con la hipótesis de que las estrellas fijas y el Sol permanecen sin movimiento. Igualmente la Tierra se mueve en torno al Sol en una circunferencia de un círculo con centro en el Sol. Sin duda, el modelo cosmológico que más relevancia tuvo para los siglos venideros fue aquel propuesto por Claudio Ptolomeo en el siglo II después de Cristo. Se trata del modelo que fue referencia para toda la Edad Media, para el Renacimiento, prácticamente hasta la llegada de Tycho Brahe y Copérnico. El modelo tolemaico es un modelo relativamente geocéntrico, pero como veremos no del todo, en donde la Tierra se encuentra en una zona cercana al centro y en torno a ella giran la Luna, el Sol y los planetas. ¿Cómo explicaba Ptolomeo
el movimiento retrógrado de los planetas, el recurso al que acude Ptolomeo es el de los llamados epiciclos. Estos constan de círculos que están montados sobre otras órbitas y sobre los cuales los planetas giran a la par de estar dando vueltas sobre la órbita terrestre. Esto es, hay una composición de movimientos en donde el planeta gira no solo sobre el epiciclo, sino que ese epiciclo además da una vuelta entera cada determinado tiempo a la Tierra. La combinación de ambos movimientos genera este movimiento tan particular como de bucle que se observa en el movimiento retrógrado de los planetas. Ptolomeo postula además lo que se conocen como excentros. En concreto, propone dos excentros. Estos puntos excéntricos son el deferente y el ecuante. El deferente es el punto respecto al cual los planetas van a moverse en órbitas circulares, siendo el deferente el punto. Esto es, la Tierra no se encuentra exactamente en el centro, sino que el centro está ligeramente desplazado del lugar que ocupa la Tierra. En concreto, este punto céntrico es el deferente. El otro punto, el ecuante, es un punto respecto al cual los planetas se mueven con movimiento angular constante. Esto es, Ptolomeo se da cuenta que desde el punto de vista de la Tierra, los planetas a veces aceleran y a veces se frenan, es decir, no tienen un movimiento constante. Sin embargo, como es parte de la cosmovisión antigua que los planetas se mueven a una velocidad constante, tiene que postular otro punto desde el cual efectivamente ese principio se cumple. Este punto es el ecuante. De esta manera, tenemos a la Tierra, al deferente en el centro de los círculos y al ecuante. ¿Qué hay en común en todos estos modelos cosmológicos? Si debiéramos identificar unos verdaderos principios de la astronomía antigua, no serían aquellos que mencionamos al principio, estos mitos de las creencias sobre que la Tierra era plana o que la Tierra estaba necesariamente inmóvil y en el centro. Los verdaderos principios de la astronomía antigua es que los planetas se movían y los astros en general, se movían en órbitas perfectamente circulares. En segundo lugar, que recorrían estas órbitas con un movimiento constante. Y en tercer lugar, que la configuración celeste era de tal manera estable que se podía considerar eterna. Esto obligaba a los antiguos a explicar movimientos que parecían completamente erráticos o en el mejor de los casos muy poco geometrizables a través de la composición de simples esferas y movimientos regulares. Ese era el gran reto de la astronomía antigua. Esos principios efectivamente se van a ver finalmente disueltos hasta el siglo XVII. Antes del siglo XVII, los astrónomos tenían que dar toda la explicación de la bóveda celeste a través de estos recursos. No cabe duda que la astronomía griega era particularmente asombrosa. Los adelantos que lograron, las explicaciones que aportaron, las mediciones que realizaron, dan clara prueba de que en la antigua Grecia ya encontrábamos algo muy parecido, si no es que algo perfectamente describible con el término de ciencia. Tenían efectivamente modelos matemáticos, tenían un interés fuertemente empírico en donde la observación era central y además tenían el objetivo claro de hacer mediciones precisas. Por ejemplo, Eratóstenes realizó la medición de toda la circunferencia de la Tierra. Esto desde luego con observaciones, pero también con modelos matemáticos que le permitían hacer eso. Se calculó la distancia entre la Tierra y la Luna. Se calculó la distancia entre la Tierra y el Sol. Todas estas cosas nos hacen ver que la racionalidad antigua tenía ya encoada, si no es que ampliamente desarrollada, los principios de la ciencia que en el siglo XVII va a adquirir credenciales propias en la famosa llamada revolución científica. Por lo pronto, los invito a que reflexionen sobre el importante papel que juega la ciencia en este momento, ciertamente vinculada con la filosofía, vinculada con otras mentalidades mitológicas o religiosas, pero sin duda con un potencial enorme y con unos resultados de gran envergadura.